Chicos, bienvenidos a Palabras con Sal, bienvenidos a otro video y a otro mensaje. Gracias por estar aquí, porque aquí nosotros conocemos a Jesús de una manera íntima y sencilla. ¿Y cuál es la importancia de conocer a Jesús? Conocer a Jesús es la vida eterna y es esa bendición que Él nos promete que vamos a tener si lo buscamos con todos nuestros corazones. Es necesario conocerlo porque Él es el camino a nuestra salvación, no solamente en el futuro, pero ahorita mismo que tú estás escuchándome. Yo también te invito a nuestro podcast de Pausa Divina, disponible en Apple Podcast y Spotify Podcast, donde ahí también estamos hablando de Jesús, de su corazón y sus planes con nuestras vidas. Habiendo dicho todo esto, comencemos con el mensaje preparado para tu vida en el día de hoy. En este día estaremos viendo 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 que me dice de esta manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, vuelve a decir, pero no todo edifica. No todo edifica. Y esto es bien paralelo a Proverbios capítulo 4 versículo 23, donde nos dice Salomón que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cuáles son los mensajes que Jesús quiere transmitir a nuestras vidas detrás de estos pasajes muy hermosos? Jesús quiere que conozcamos que no todo es superficial, que cuando tomamos una decisión no es superficial, sino que hay un efecto interno y hay una profundidad en esa decisión que tú tomas o que yo tomo en nuestra vida cotidiana y en nuestro día a día. Esas decisiones pueden tener un trasfondo que nos puede afectar a largo plazo. Y un ejemplo muy básico, voy a dar un ejemplo básico y después voy a dar un ejemplo más complejo. Un ejemplo básico sería cuando yo pongo a jugarme videojuegos y yo les digo de que hay un juego que de verdad me gusta y siempre estaba jugando y siempre me gustaba jugar ese juego, pero había un efecto secundario a mi vida cuando yo jugaba ese juego, porque yo tenía que poner mis emociones, mi inteligencia y mis fuerzas y toda mi atención cuando jugaba ese juego, y tenía que sumergirme en la dinámica de ese juego. Y entonces, entre más lo hacía todos los días, entre más yo me metía, mis emociones, mis pensamientos estaban afectándome a largo plazo, y estaba más enojado, más amargado, y había un egoísmo adentro de mí, algo que no tenía antes cuando yo no jugaba ese juego. A mí me gusta jugar ese juego, pero me costó, de verdad me costó dejarlo, porque es algo que uno dice que trae tanto placer en ese momento cuando uno está haciendo eso, pero Jesús nos invita a confiar en Él, porque Él es el quien cuida nuestros corazones para que en el futuro no tengamos tropiezos. Ese es el ejemplo más básico. El segundo ejemplo, un poco complejo, es cuando nosotros nos quejamos. Cuando nosotros nos quejamos, especialmente cuando nos quejamos en la escuela, en el trabajo o hacia ciertas personas, comenzamos a enfatizar lo negativo en esos lugares donde nosotros estamos y en las personas con quien nosotros hablamos. Yo te vengo a decir de que cuando nos quejamos, se siente muy bien quejarnos, porque se siente como que nosotros nos convertimos en víctimas, y que porque somos víctimas en ese momento, algo bueno tiene que pasar. Y yo soy un ejemplo, me pongo yo de ejemplo de que yo me quejo muchas veces, y se siente bien porque uno dice, me voy a quejar y voy a poner esta queja y este peso sobre esta persona, o sea, hay una satisfacción básicamente cuando nos quejamos, pero en esa decisión hay un efecto secundario que la queja transmite a nuestras vidas, y es que nos profundiza a una esencia negativa, y entonces nuestros pensamientos y nuestras conversaciones poco a poco se convierten en algo bien pesimista, egoísta, se convierten en palabras de muerte, o sea, palabras de que nos llevan siempre a lo negativo, y después nunca vemos la luz y el escape que Jesús quiere traer hacia nosotros cuando Él nos invita a que, en vez de quejarnos, vayamos y oremos y le digamos a Jesús tal como nos sentimos, y entonces Él nos va a recordar de sus promesas y nos abrazará con su presencia. Así que, en resumen de este mensaje, yo quiero que tú te lleves de parte de Jesús el mensaje de que hay
un efecto secundario en cada cosa que tú haces, especialmente como acabo de decir en los dos ejemplos, en cosas tan básicas y en cosas que son bien complejas, pero que también las hacemos, sea jugar un juego, sea quejarnos, sea mirar una cierta película, sea ir a un lugar que no debemos de estar ahí, pero pensamos que podemos, pero al estar ahí, después se activan esos efectos secundarios y comenzamos a tropezar en nuestra vida. Ese es el mensaje que Jesús quiere darte a tu vida y te está invitando a que tomes una decisión en Él en este día, en confiar en Él y que Él sabe exactamente el camino que tú debes de tomar y que comiences a apoyarte en sus promesas y no en tus propias opiniones. Y un punto que yo quiero personalmente que tú te lleves de parte de mí es de que Jesús es verdad y de que Jesús es luz para nuestro camino, para que tú y yo podamos ver esa verdad detrás de la mentira cuando somos tentados a hacer cosas que parecen lícitas, pero que no nos convienen. Yo te invito antes de terminar que hagamos una oración y que le digamos a Jesús de esta manera: Señor, ayúdanos a tomar una decisión en ti en este día. Ayúdanos a confiar en ti y saber de que cuando tú nos dices que no hagamos ciertas cosas, aunque parezca absurdo a nuestro pensamiento en ese momento cuando tú nos dices, sabemos de que hoy con tu palabra hemos descubierto de que nos estás alejando de esos efectos secundarios. Ayúdanos a entender y a confiar más en ti y poder apoyarnos en tus promesas de hoy en adelante. Por favor, ayúdanos y aléjanos de nuestra propia opinión. En tu nombre, Jesús, hacemos esta oración. Amén. Yo te invito a que sigas adelante conociendo a Jesús de una manera íntima y sencilla en tu casa, en un momento que tú tengas libre y que tú puedas tener un momento privado en tu cuarto, a donde quiera que tú estés, y que nos acompañes también siempre en estos viajes que tú y yo hacemos descubriendo a Jesús por su palabra, por nuestras experiencias y por esos testimonios tan hermosos que vemos en la Biblia con esos personajes que tienen un mensaje hacia nosotros cada vez que nosotros abrimos esas páginas. Gracias por estar aquí, sigue adelante y como siempre, gracias por el tiempo.